Hola, ¿cómo va? Em, nos van quedando pocos temas pendientes para terminar el cuatrimestre, em, así que vamos a comentar un poco en este video uno de em, uno de los que más da para el debate cuando lo tratamos en forma presencial. Eh, Tiene que ver con la unidad 9, accidentes y enfermedades inculpables. ¿De qué estamos hablando acá? De todos aquellos accidentes o todas aquellas enfermedades que no están relacionadas con el hecho del trabajo eh, y que de alguna manera eh, corresponde al empleador contemplar la especial situación por la que atraviesa un trabajador y asistirlo en el transcurso de su accidente o su enfermedad. Eh, por supuesto que el trabajador tiene obra social, entonces en estos casos las prestaciones que debe recibir están a cargo de la obra social, pero el empleador es el que carga con las licencias pagas, porque de eso se trata este capítulo. Lo tenemos que diferenciar claramente de los accidentes, enfermedades que son profesionales, porque cuando el hecho está relacionado con el trabajo, o cuando ocurre en el trayecto de la casa al trabajo, cuando estamos hablando de aquellas enfermedades que están en el listado de enfermedades profesionales, quien interviene es la aseguradora de riesgos de trabajo. En este caso no. Estos artículos que vamos a ver, que son desde el artículo 208 al 213 de la ley, tocan en algún punto el caso del trabajador que no puede volver después de un accidente o enfermedad, y ahí la distinción entre si es profesional o no es indistinta, pero para considerar las licencias en este caso sí. Entonces, estamos dentro de lo inculpable, lo que no tiene relación con el hecho del trabajo y obviamente tampoco con el hecho de, eh, eh, intencional por parte del trabajador. ¿De qué hablamos? De una enfermedad, de una gripe, de una hepatitis, de un accidente, un fin de semana, de todos aquellos casos que entonces no guardan relación con, con lo laboral. Eh, ¿Y qué dice la ley? Y bueno, en todos los casos le corresponde licencia al trabajador, pero licencia paga por enfermedad. Y acá tenemos, si pudiéramos hacer un cuadrito, ¿no? Porque hay un doble criterio para considerar cuánto es lo que le corresponde a un trabajador de licencia. Esto tiene que ver con su antigüedad y con las cargas de familia, es decir, si tiene una antigüedad mayor o menor de 5 años, y si tiene o no tiene cargas de familia, le va a corresponder una licencia que va entonces de los 3 meses para un trabajador soltero sin carga de familia al año para un trabajador que tiene más de 5 años de antigüedad y que tiene cargas de familia. Concepto de carga de familia ya lo tenemos, porque lo desarrollamos cuando hablábamos de las suspensiones económicas. También se aplica acá, recuerden que es un concepto de la Ley de Obras Sociales, que lo vamos a ver aplicado aquí. Bien. ¿Qué le corresponde una licencia paga? Cada accidente o enfermedad, dice la ley, fíjense, bueno, es la primera vez que les traigo la ley para que, la charlemos en conjunto, ¿no? La veamos en pantalla. Cada accidente o enfermedad
dice. Esto significa que un trabajador, si tiene una gripe y está una semana, va a tener una licencia paga de una semana. Si vuelve a trabajar, le dan el alta y después tiene anginas, es una nueva enfermedad, corresponde un nuevo periodo de licencia. Si después de ese periodo de licencia tiene un accidente, se fractura un hueso, va a tener una nueva licencia, porque se abre en cada enfermedad este periodo de licencia. No es que las licencias se van computando, bueno, si ya tuvo un mes de licencia, entonces le queda 2 meses para que se enferme tranquilo y va a estar pago, después ya de eso no. Porque dice cada accidente o enfermedad. A menos que lo que tiene sea una consecuencia de una enfermedad que ya tuvo, entonces hay que contar que si hay algo que se le repite o es consecuencia de una enfermedad anterior, ahí sí se va a considerar consecuencia de la anterior. Para que se considere nueva enfermedad tienen que transcurrir 2 años. ¿Se entiende? Es decir, cada accidente o cada enfermedad. Y esto es importante porque a veces pensamos, bueno, a ver, ya se reincorpora. No, bueno, hay trabajadores que están una semana trabajando y después vuelven a pedir licencia. ¿Pero cómo? Y sí, porque esto se abre cada vez que aparece una nueva enfermedad o un nuevo accidente. También tenemos que considerar que lo que se le va a pagar al trabajador en esta licencia paga no puede tener ninguna disminución. Si tiene remuneraciones variables va a haber que sacarle el promedio, es decir, se trata de no perjudicar al trabajador que está imposibilitado de concurrir a sus tareas. Y miren, esto relacionándolo con los videos de la unidad anterior, ¿no? Suspensión por causas económicas o alguna suspensión disciplinaria no afecta el derecho a que perciba su licencia paga. Después vemos qué pasa con la suspensión, o después vemos qué medida lo puede llegar a afectar, pero digamos, el periodo de licencia no se toca. En cuanto a las obligaciones que tiene ese trabajador, y avisar al empleador que no puede ir a trabajar. Esto puede estar en un reglamento pactado, cómo tiene que ser ese aviso, porque la ley no da formalidades, incluso puede ir la familia. Ahora pensemos que se puede notificar por WhatsApp, por cualquier medio, y después tiene que acreditarlo con un certificado médico. El empleador tiene el derecho a controlar que esto sea así. Si el médico del trabajador dice que ese trabajador tiene que tener una licencia de 20 días, si el médico de la empresa considera que esto no es así y que en realidad no corresponde ese plazo, corresponde no menor, puede pasar. Y la disidencia se resuelve en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo. Hay una sección que se llama riesgos laborales, y ahí entonces un médico, un funcionario de la Subsecretaría va a determinar si realmente le corresponden 10 días, 20 o cualquier otra situación con respecto a ese trabajador. Ahora bien, si nosotros hiciéramos una línea de tiempo considerando esto, veríamos que, bueno, primero está el periodo de licencia paga. Pero a veces el trabajador no puede volver a trabajar, porque, bueno, la licencia tiene un tiempo determinado, a veces la enfermedad no. Entonces, si no puede obtener el alta en el periodo que le corresponde de licencia paga, el empleador debe conservarle el puesto de trabajo durante 1 año. Este año no es remunerado, solamente la obligación del empleador es remunerar el periodo de licencia paga. Después, durante 1 año, la obligación consiste en conservarle el puesto de trabajo, es decir, si ese trabajador después se puede reincorporar y puede volver a su trabajo anterior, se lo debe conservar, y ahí va a volver a cobrar. Bien.
Puede pasar que después de una licencia paga y después de vigente o no este plazo de conservación del empleo, el trabajador obtenga el alta. Bueno, genial. Puede volver, y si puede volver a sus tareas lo van a estar esperando. Pero puede ser que tenga una incapacidad parcial, que no pueda volver a estas tareas y que pueda realizar otras. Va a ser también obligación del empleador darle las tareas acordes a su nueva capacidad. Y dice la ley, sin disminución de su remuneración. Esto es lo que protege al trabajador. Pero también puede pasar que el empleador no tenga un puesto de trabajo. Supóngase que el trabajador era un chofer de colectivo, que tuvo una licencia psiquiátrica porque estaba agotado, estaba quemado, no podía trabajar más. Bien, le dan el alta con cambio de funciones. A veces no es tan fácil darle otras tareas a una persona que es un chofer. No van a poner a barrer el piso, el control de la empresa de colectivos, y le van a tener que pagar el sueldo como chofer. Es decir, a veces no tienen esta posibilidad de darle un puesto acorde. Entonces lo que dice la ley, bueno, en ese caso se lo desvincula al trabajador, se le paga una indemnización del artículo 247, es decir, el 50% del artículo 245. Esto, entonces, en el caso de que no tenga tareas, y tenemos un trabajador con una incapacidad parcial que debe ser reubicado. Si en vez de tener esta imposibilidad, hay una decisión de no darle tareas porque la empresa no lo quiere, porque quedó con una incapacidad y no es decisión del empleador readmitir al trabajador en esas circunstancias, bueno, lo puede desvincular y pagarle una indemnización que es la del artículo 245, es decir, la indemnización completa. Bien, hasta acá estamos, siempre considerando incapacidades que son parciales. Ahora, ¿qué pasa si esa incapacidad es absoluta y permanente? Sabemos que cuando el grado de incapacidad es igual o mayor a un 66%, se considera que es una incapacidad absoluta y permanente, que probablemente ese trabajador se va a jubilar por su invalidez, y que de ninguna manera esa situación es compatible con el trabajo. Es decir, el trabajador no vuelve a trabajar porque no puede, porque no está en condiciones. Bueno, en ese caso, la indemnización que le corresponde al trabajador es del artículo 245. Y acá es un poco donde a veces llega el debate, decir, ¿cómo? Se le va a pagar el 245, una indemnización completa, pero lo que le pasa no tiene que ver con el trabajo, no es culpa del empleador, y encima hay que indemnizarlo después de haberle contemplado todo el periodo de licencia paga, etcétera, etcétera. Sí, es un costo para el empleador, es un costo importante, los empleadores a veces no entienden por qué lo tienen que pagar. Creo que es uno de los artículos que por ahí tienen menos lógica en la ley, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto del trabajador, tiene sentido esto de, bueno, es una persona que no va a poder hacer nada de nada, no puede volver a trabajar, no va a poder trabajar o no va a poder estar en actividad, porque una jubilación por invalidez también es incompatible con cualquier otra actividad, salvo el docente, ¿no? Entonces es para compensar esto. ¿Qué puede hacer la empresa para cubrir esto? Es decir, a ver, si como empresario, como nosotros como asesores, ¿no? En algún momento, bueno, tenemos una empresa que puede estar frente a esta situación, y a veces los empleados tienen mucha antigüedad, son indemnizaciones grandes. Bueno, contratar un seguro. Aparte de la RT, un seguro para las incapacidades absolutas y permanentes. Esa sería una buena práctica que
llegado el momento, evita este enojo que tienen las empresas cuando se dan este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con aquel trabajador que finaliza el periodo de reserva no pago y no puede volver a trabajar? Y todavía no se sabe si va a tener el alta en algún momento. Un empleado que ha tenido un accidente grave, que tenía una licencia de 3 meses, que después tuvo, demandó mayor tiempo para rehabilitarse, que ha pasado un año y todavía no se sabe en qué condiciones queda. Bueno, dice la ley en el artículo 211, la relación de empleo subsiste hasta tanto alguna de las partes decida y notifique la voluntad de rescindir. ¿Cómo se traduce esto? El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, no hay indemnización, pero es una decisión que tiene que tomar el empleador, tiene que comunicar que se vence el periodo de reserva del puesto de trabajo y que el contrato queda extinguido, y entonces no hay indemnización que le corresponda a ese trabajador. Bien, y finalmente el último supuesto es este del artículo 203, es decir, si el empleador lo despide al trabajador. Porque acá tenemos que considerar que siempre se puede despedir al trabajador. Aunque haya tenido un accidente, aunque esté enfermo, es una decisión del empleador esto. Y como siempre decimos, bueno, ¿se puede despedir? Sí. Después vemos qué le paga. Bien, en ese caso, que se despida a un trabajador y todavía están pendientes sus licencias, es decir, su situación todavía no está clara, bueno, en ese caso hay que pagarle también la remuneración que le corresponde hasta el vencimiento de la licencia. Entonces, no es que no se pueda despedir, hay que pagarle la indemnización del artículo 245 más las remuneraciones que le correspondan hasta agotar su licencia. Es un tema a veces el de los accidentes o de las licencias, no en cuestiones leves, pero sí cuando los daños que ha tenido un trabajador son graves, porque si no puede volver, también tenemos que pensar en el impacto social que a veces tiene esto, ¿no? Un accidente grave es un individuo que en la sociedad también va a estar incapacitado, o como incapacitado, con todas las limitaciones que esto supone. Entonces, a veces me pregunto, bueno, ¿se puede hacer algo desde la empresa o podemos hacer algo desde... son imponderables, sí, a veces hablar de prevención o a veces hablar de cómo cuidarse está bueno, más allá o aunque no sea laboral. Y también el hecho de considerar que hay cuestiones que nos pueden pasar a todos, ¿no? Y que arriesgar o tener incertidumbre con respecto a la subsistencia, es decir, después si se puede volver o no se puede volver al trabajo, también es un problema. Y si lo consideramos del lado del empleador, no es un tema agradable porque siempre que da una licencia tiene un puesto de trabajo vacante, ¿no? Probablemente tiene que contratar algún suplente también para solucionar todo este tiempo que su trabajador efectivo está de licencia. Así que bueno, es un tema para manejar, hay otras cuestiones prácticas que se dan, que bueno, exceden el tiempo de este video, pero siempre tener en cuenta, ¿no?, que la última palabra en estos casos le corresponde al empleador. Bien, hasta aquí llegamos, así que wow, hemos llegado hasta la unidad 9. Las siguientes unidades las vamos a desarrollar presencial, el tema de indemnizaciones, el tema de las causales de despido, y después quedará riesgos de trabajo, en que vamos a, probablemente les
suba algún otro video para que puedan acompañar el desarrollo de esos temas. Les recuerdo cualquier duda, foro en plataforma, y los videos están en YouTube, así que los pueden visitar el canal. Estoy a disposición, como siempre saben, y bueno, seguiremos comunicándonos de la manera en que esté a nuestro alcance. Estamos en contacto seguramente.